Vamos a hablar con Natalia Sarapura, ella es diputada en Jujuy. Bueno, a ver cómo siguen la situación. Ayer hubo protestas, pero sin violencia. Natalia, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente. Bueno, ¿cómo está la situación hoy? Bueno, la verdad es que estamos viviendo un proceso. Ayer hubo, como vos decías, una marcha donde participaron más de mil docentes. Nosotros veníamos teniendo un proceso de reivindicación salarial, como en la mayoría de las provincias argentinas hay un proceso de reivindicación salarial en más de 9 provincias en toda la nación, que tiene que ver con este proceso inflacionario durísimo que golpea a la clase trabajadora, a los que menos tienen, en un contexto también de la realización del proceso de la reforma de la provincia, una reforma que se inició el año pasado, que con la consagración de una ley que convoca al proceso de reforma, que después hemos vivido en un proceso eleccionario para elegir los constituyentes que nos van a representar y que van a ser quienes van a promover, van a generar este proceso de nueva constitución. Teníamos una reivindicación docente que por supuesto respetamos y que desde el gobierno se venía realizando todas las acciones necesarias y suficientes para, en marco del diálogo y de la concertación, llegar a un acuerdo. El gobierno le ha hecho un ofrecimiento a los docentes que supera la propuesta que forma parte de la paritaria nacional. También teníamos en ese contexto una reivindicación de parte de las comunidades del derecho a la consulta del artículo 50 que hacía referencia a los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido hemos realizado cambios a pedido de las comunidades y hemos generado, digamos, un retroceso en el artículo 50 para dar garantía, digamos, de que las comunidades puedan generar su aporte a los derechos que se consagran en la nueva legislación, ¿no? Entiendo. Yo, por un lado, el reclamo, todo empezó por un reclamo docente, hasta donde sabemos, son reclamos salariales y de distintas naturaleza, muy oportunos, y también puede haber reclamos frente a disconformidades en la reforma constitucional. Ahí hay representantes que actúan. Ahora, los hechos violentos, ¿quién lo producen? Porque algunos señalan que hubo infiltrados, gente que mandaron de Buenos Aires, bueno, algunos de la izquierda más violenta, otros que pertenecen a ese ejército de la reserva que todavía conserva Milagro Sala. Para usted, digamos, ¿quiénes producen los hechos de la violencia? Y por supuesto, también si hubo represión estatal, hay que denunciarlo. Bueno, lo que venimos pasando en la provincia de Jujuy es que hace más de un mes venimos recibiendo distintos sectores, distintos actores del kirchnerismo, por un lado representantes de organizaciones piqueteras, del polo obrero, de distintos sectores, por otro lado funcionarios nacionales del kirchnerismo que en vez de generar un fortalecimiento de la institucionalidad, de la gobernabilidad o del diálogo, vienen a generar procesos de desestabilización. Tenemos la presencia hace varios días, inclusive está ahora en la provincia de Jujuy, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Pietragala, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es muy llamativo porque en años de gestión solo ha venido una tarde, pero ahora está hace varios días acá. Nosotros en la provincia de Jujuy tenemos una política pública para pueblos indígenas que es de las más avanzadas en el país. No existe en realidad en el país un accionar tan desarrollado como el que nosotros venimos generando, y también hemos tenido el proceso de la izquierda y, como vos decís, sectores que quedan de ese proceso que había sido. Ustedes saben que Jujuy siempre ha sido un laboratorio de lo que el kirchnerismo le propone al país. Ustedes saben que el kirchnerismo le propone al país la violencia en la calle, un Estado débil, un Estado ausente, un Estado paralelo, pero liderado no por los que hemos elegido con el voto, sino por aquel que se impone con la violencia. Y en ese sentido ya venía anunciando toda la clase política
nacional kirchnerista que si gobierna o en el futuro lo que se viene es la gente en la calle. Creo que lo que pretendieron es generar un proceso de golpe, generando caos, violencia. Claramente los que generaron la violencia y el ingreso a la legislatura y la quema en la legislatura, que no es simbólicamente nosotros hemos tenido la quema de la Casa de Gobierno afectando el Salón de la Bandera, que para nosotros, que es un patrimonio histórico cultural, ahora hemos tenido la quema de la legislatura, o sea, para ellos es un simbolismo muy fuerte atentar los edificios públicos y no cualquier edificio público. Es una muestra del repudio que ellos tienen con las instituciones. Para ellos es un mensaje claro: violencia en la calle, estado débil, caos, desorden. Y creo que la respuesta que nosotros le damos es que vamos a ratificar este proceso de paz. Natalia. ¿Sí? Sí, buen día, Belén la saluda. Quería contarle, digo, hasta llegar acá se dieron muchas instancias y evidentemente hay muchos procesos que no han funcionado, ¿no? Por eso siguen las manifestaciones en la calle. ¿Cuál es la propuesta, ¿no? Usted como legisladora para llevar calma y también para mediar de alguna manera en términos económicos con los salarios. Digo, ¿cuál es la otra vía, ¿no? ¿O cuál es la otra propuesta? En realidad nosotros en la provincia de Jujuy teníamos un proceso de reivindicación salarial con una lucha docente que no tenía que ver con la violencia. Es que más, lleva más de 2 años, según plantean los docentes. Digo, ¿hay 2 años de atraso salarial? No, nosotros tenemos un paro docente de hace 10 días que se viene desarrollando con mesas de diálogo. Claramente la situación, es más, nosotros reconocemos y reivindicamos pero para entender, la demanda salarial. Es interesante la pregunta de Belén en este sentido. ¿Usted sabe si un docente de Jujuy cobra más o menos que un docente bonaerense, por ejemplo? Porque sobre eso vamos a entender lo que usted dice, que hubo gente infiltrada promoviendo el caos y la violencia. Porque lo que pasa es que estamos hablando de dos situaciones distintas. No podemos decir que los docentes son los que generaron la violencia. Claro, no, de ninguna manera. Es más, la dirigencia docente ha salido a desconocer a los violentos. Las luchas, la reivindicación salarial nosotros la respetamos y por eso sostenemos el diálogo. Y por eso acercamos propuestas y por eso el gobierno le ha hecho varias propuestas para llegar a un acuerdo. Los violentos no son ni los pueblos originarios ni los docentes. Los violentos llegaron en colectivo, los violentos son el resabio de esa violencia que se vivía en Jujuy. Para nada, nosotros respetamos, por un lado, el ejercicio de derechos de las comunidades y también respetamos la reivindicación salarial docente que se enmarca en un contexto que tiene que ver con un proceso inflacionario de los más duros. Y claramente se viene sosteniendo en este último tiempo, se viene generando, que además no solo pasa en Jujuy, pasa en 9 provincias del país. Claro. Por eso es que yo le preguntaba cuando fue el jefe de gabinete a la Cámara, ¿qué está haciendo el gobierno nacional para parar la inflación? ¿Qué está haciendo para colaborar con las provincias que están teniendo demanda salarial no docente? Nosotros veíamos hace más de 3 o 4 semanas el proceso de reivindicación salarial en Salta, que tiene que ver con este contexto inflacionario durísimo que tenemos en el país. Y por eso es que, y además, ¿con qué tiene que ver? Hay claramente una intencionalidad del gobierno nacional. Tenemos la ruta cortada hace más de 6 días, con ningún accionar de la Fuerza de Seguridad Nacional, ni siquiera la prevención. Claro. Hay una orden de un juez para generar el proceso de liberación de la ruta nacional y no se está realizando. Claramente hay una vocación con el gobierno de la provincia de Jujuy que todos tenemos que entender que tiene que ver con una visión de cómo quiero al Estado, con una visión de cómo quiero la sociedad, y la visión que tiene el kirchnerismo es un Estado débil, una violencia en la calle. Me imagino que ustedes, las veces que he ido a Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, me hacía acordar el Jujuy de hace 10 años. El Jujuy de hace 10 años era permanentemente cortes en los puentes, cortes en la ruta, negociación para que pase una ambulancia, imagínense, negociar para garantizar el acceso al derecho a la salud. Clarísimo, Natalia.
negociar con personas que, digamos, se erigen en autoridades y en administradores de orden que ellos creen o quieren establecer. Natalia Sarapura, muchas gracias por este informe. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Ahora luego. los